la lectura. El día de hoy leeré este libro nuevamente de Tomás Sas, que se llama Herejías. Espero que les guste. El autor escribe en este libro diversas frases que considera herejías, es decir, que su interpretación personal difiere de la oficial. Incluso puede ser que la mayoría de las personas no estén de acuerdo con esta interpretación. La palabra herejía originalmente significa un acto de elección y con este sentido llegó a significar un conjunto de opiniones filosóficas. El término era neutral, ya que a menudo no tiene que ver con el bien o el mal, pero en cuanto la cristiandad se lo apropió, la palabra herejía comenzó a sugerir una nota de desaprobación. De esta manera, cualquier interpretación que difería de la oficial era necesariamente herética, en un sentido nuevo y peyorativo. Cuando las personas y las sociedades se mantienen unidas por los ideales y los símbolos de la cristiandad, entonces herejía es una desviación de las creencias y dogmas oficiales del clero. Y cuando las personas y las sociedades se mantienen unidas, como muchas en la actualidad, por los ideales y los símbolos de la ciencia y la tecnología, de la medicina y la salud, entonces herejía es una desviación de las creencias y dogmas oficiales de científicos y técnicos. Las siguientes son frases heréticas, porque son verdades que la mayoría de las personas no quieren tomarlas como tal. Por lo tanto, el autor se vuelve un hereje al señalarlas de tal forma. El llamado padre tolerante educa a sus hijos en la creencia de que solo dándoles lo suficiente llegarán a ser personas generosas. Y después se sorprende cuando al alcanzar sus hijos la edad adulta solo saben pedir y tomar, pero no saben dar. A los niños se les suele premiar por el esfuerzo, pero pronto se les deberá enseñar que lo que cuenta en la vida no es el esfuerzo sino los logros. Los niños que han sido demasiado recompensados por su esfuerzo a menudo continúan buscando la aprobación a su esfuerzo en lugar de a su logro. Se dice que los matrimonios se pactan en el cielo, lo cual debe ser la razón por la que no funcionan aquí en la tierra. Las diferentes caras del amor. El niño ama por dependencia, el amante por deseo, el recién casado por deber, el esposo y padre por devoción, el abuelo largo tiempo casado por dedicación y el viejo agonizante por desesperación. Cuando hombres y mujeres están enamorados, comparten la errónea creencia de que viven en el mismo mundo. Cuando se aman uno a otra, se dan cuenta de que viven en mundos diferentes, pero están preparados para cruzar de vez en cuando el abismo que hay entre ellos. La historia pesimista de 100 años de emancipación femenina se resume en la siguiente fórmula. En 1870, las mujeres dedicaban su vida a los niños, la iglesia y la cocina. 100 años después, lo dedican a las dietas, las drogas y los doctores. La saliva es una secreción acuosa, mucosa que tenemos en la boca. Escupitajo es la misma cosa. Este común fenómeno humano resume la base de la mayoría de juicios éticos. Lo que está dentro de nosotros es nuestro, por lo tanto es bueno. Lo que está fuera de nosotros no es nuestro, por lo tanto es malo. Se dice que para identificar la cara de una persona, un retrato es mejor que 1000 palabras, pero para identificar su alma, una palabra es mejor que 1000 retratos. Homosexualidad es el nombre que le damos a la preferencia por las relaciones sexuales con miembros del propio sexo. Si la llamáramos homocracismo y homorreligiosidad,
a las preferencias por contraer matrimonio con personas de la propia raza y la propia religión, ¿se convertirían entonces en enfermedades mentales? Cuando un paciente finge una enfermedad, se le llama simulación, histeria o hipocondriasis. Cuando un curandero finge un tratamiento, se le llama curación por la fe, hipnosis o acupuntura. A las explicaciones que los pacientes mentales dan a sus experiencias, se le llama alucinaciones y fantasías. A las explicaciones que los psiquiatras dan a esas mismas experiencias, se le llaman diagnósticos e interpretaciones. Al hecho de tomar drogas peligrosas recetadas por un doctor, se le llama tratamiento por drogas. Al hecho de tomarlas uno mismo por su cuenta, se le llama abuso de drogas o drogadicto. La gente joven tiene miedo de morir. Los viejos a menudo se dan cuenta, pero cuando ya es demasiado tarde, que tuvieron miedo de vivir. Por esta razón, muchos de ellos no quieren realmente ni vivir ni morir. La mayoría de la gente opina que los actos violentos están motivados o son perpetrados por seres agresivos. Dicha información es como decir que el consumo humano de alimentos está motivado por una necesidad de nutrición o que la actividad erótica está motivada por un impulso biológico para la satisfacción sexual. Una buena parte de las actividades criminales no están motivadas por la agresión, sino por un deseo de aliviar el aburrimiento, de crear excitación, de llamar la atención hacia uno mismo, de adquirir por lo menos fama, gloria y éxito temporales. La idea global de atribuir el crimen y naturalmente también la guerra a la agresión y de buscar la solución en el control de la agresión, lo cual es actualmente una pretensión en los discursos intelectuales y en las ciencias sociales, es, en mi opinión, fundamentalmente equivocada. Las personas coherentes razonan, las incoherentes pelean, y como son incapaces de argumentar, confunden argumentación con pelea. La religión tiene dos asesinos. Carlos Marx, al definir la religión como el opio de los pueblos, y Freud, que la llamó neurosis. En el siglo XIX, cuando el individualismo y el autocontrol eran los valores dominantes, el mayor mito médico de peligrosidad era la creencia de que ciertas actividades legal y moralmente prohibidas perjudicaban el cerebro y la mente. En resumen, causaban depresión nerviosa, de modo que se condenaba la continencia y la masturbación, porque la profesión médica declaraba que causaban daños mentales. En el siglo XX, cuando el colectivismo y el racismo son los valores dominantes, el mayor mito médico de peligrosidad es que ciertas actividades prohibidas moral y legalmente dañan los genes y por lo tanto la salud de futuras generaciones. En resumen, causan desintegración cromosomática, de modo que se condena la marihuana y el LSD, porque la profesión médica declara que causa daños genéticos. Esto demuestra que las mayores mentiras médicas de cada época son pues sintomáticas de los valores que esa época está más ansiosa de promocionar. Antiguamente en América, cuando nuestra religión era el cristianismo, ayunábamos y festejábamos. Actualmente, cuando nuestra religión es la medicina, nos ponemos a dieta y después participamos en grandes atascones de comida. De este modo, se reemplazó la glotonería por la obesidad, la oración por la psicoterapia, el rosario por las anfetaminas, los monasterios por las clínicas de salud y el cura por el psiquiatra. La lógica del empirismo terapéutico en psiquiatría. Un hombre enciende un cigarrillo en el departamento de no fumadores de un tren.
Un pasajero empieza a toser. Con su cara congestionada, el no fumador dice: desearía que no fumara. Usted sabe, no es saludable. El fumador contesta: está usted equivocado. Yo fumo y no toso. Usted no fuma y tose. Freud era, por supuesto, una persona apasionada, pero en lugar de utilizar su pasión para alimentar su compasión, la utilizó para dar energía al apoyo de su propia causa y religión llamada psicoanálisis. De la misma manera, los estudiosos del psicoanálisis, en su mayoría, optan por la sumisión a Freud y no enfocan sus esfuerzos en aliviar el sufrimiento del paciente. Freud era más aficionado a utilizar el psicoanálisis para herir a sus rivales que para ayudar a sus pacientes. Lo hacía en parte por ser un hombre amargado y deshonesto, en parte porque es más fácil usar el psicoanálisis para herir que para curar, y en parte porque los llamados intelectuales están más interesados en ver grandes hombres humillados por diagnósticos psicoanalíticos que a hombres ordinarios vivificados por el tratamiento psicoanalítico. El sacerdote pone al penitente de rodillas, el psicoanalista pone al paciente de espaldas. En ambos casos, la colocación física del encuentro simboliza el asunto dominante de la transacción entre los participantes. El sacerdote quiere que el penitente se sienta humillado. El psicoanalista quiere que el paciente se sienta desamparado. El concepto de personalidad múltiple es una moda, porque cualquier persona es capaz de representar diferentes papeles, del mismo modo que cualquier automóvil es capaz de marchar a diferentes velocidades. Hablar de una persona que tiene personalidad múltiple tiene tanto sentido como hablar de un automóvil que tiene automovilidad múltiple. En tiempos de la Inquisición, una persona era considerada católica fiel o hereje. En esa época, cuando un individuo actuaba de una forma desviada en cuanto a la religión, era llamado hereje. Actualmente a esa persona no la consideraríamos hereje, pero tampoco la consideraríamos ferviente católica. ¿Le daría la psiquiatría una pala a una persona para ayudar a cavar en busca de sus memorias enterradas? Claro que no. Más bien le daría drogas para aliviarle los dolores que le causan. Cuando imperaba la religión, solo los sacerdotes podían oír confesiones. Cuando cesó de imperar, perdió su poder de designar confesores e imponerlos a la gente. Desde entonces la gente puede contratar sus propios confesores y llamarlos de cualquier manera, desde pastores hasta psicoterapeutas, prescribiendo tratamientos literales para ciertas enfermedades y tratamientos metafóricos para ciertas disconformidades y asumiendo el poder de imponer tales tratamientos a aquellos que no se sometan a ellos voluntariamente. El estado terapéutico aspira a convertirse en una de las más monstruosas tiranías de la historia humana. Espero que te haya gustado la lectura de este libro. Recuerda que en mi página de Facebook está la lectura con números de página. Déjame tus comentarios, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias por escucharme.